Lo habíamos anunciado, esta hora nos acompaña el economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, para continuar analizando la proforma presupuestaria. Gracias por estar acá, bienvenido. Muy buenos días, un gusto. Bueno, hoy vemos que el debate en la Asamblea se centra entre lo positivo y lo negativo que puede tener. Hay quienes dicen que esto que propone el Ejecutivo lo único que busca pues es seguirle metiendo la mano al bolsillo de los ecuatorianos, mientras que por otro lado se resaltan ciertas cosas como el haber eliminado el anticipo, por ejemplo, del impuesto a la renta, lo que tiene que ver con el impuesto a la salida de divisas y capitales, entre otras cosas, ¿no? Y el hecho de que se esté sosteniendo más también la parte social con lo que se pretende recaudar. Pero sigue habiendo un déficit dentro de esto en relación ingreso-gastos que todavía queda con ese signo de interrogación de qué podría pasar, si realmente con lo que se plantea el Ejecutivo se podrá ir disminuyendo ese déficit. Me gustaría conocer su punto de vista al respecto. Tenemos que estar claros que estamos frente a una crisis fiscal de gran magnitud. Tenemos un exceso de gasto que se ha venido arrastrando desde la bonanza, y este momento nos cuesta poner en orden la economía. Son 5.000 millones de dólares la brecha que hay que cerrar, y no hay una solución única. Aquí nadie, el que diga que solamente haciendo esta o esta otra medida se soluciona, no es real. Hay que tomar medidas en todos los frentes. Me refiero a austeridad en el gasto, que ya se está mencionando finalmente algo de austeridad también en la proforma que fue enviada a la Asamblea. Se necesita buscar el tema de solucionar por el lado de los ingresos, por el lado de los subsidios, insistir en el tema de subsidios, focalizar subsidios, inclusive tratar de solucionar y seguir reperfilando el endeudamiento externo. Todas las medidas tienen que tomarse en paralelo. Caso contrario, no vamos a poder salir adelante. La brecha es demasiado grande y vemos que nos está tomando tiempo corregirla. Por otro lado, argumentar que lo que necesitamos es que se reduzcan impuestos para que la economía florezca es como pedirle a un enfermo de cáncer que se levante de la cama y salga a trotar, cuando todavía no le hemos curado su enfermedad. Lo primero que se tiene que hacer en este momento es corregir la crisis fiscal. Eso implica responsabilidad, eso implica pagar las cuentas. Lamentablemente no es el momento de repartir bonos ni subsidios, es el momento de pagar las cuentas. Y esto es inevitable porque no podemos seguir viviendo del endeudamiento como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces yo creo que la proforma que está enviada en este momento en la Asamblea es positiva porque incorpora finalmente medidas de austeridad también por el lado del gasto. También se plantea el incremento de impuestos a través de este proyecto, aunque eso no está recogido en la proforma. Entonces hay varias medidas en paralelo que van a ayudar a gradualmente ir poniendo en orden la economía. Ahora, quiero ir un poco analizando lo que usted acaba de mencionar, y usted decía, ya se plantea una reducción del gasto, y lo mencionaba el ministro, pues, a través de esta reducción del gasto en salarios del 4,8%. Pero ¿qué garantiza que realmente se dé la aplicación de esta medida y no se quede en papeles? Porque algo que ha venido resaltándose en este año es que el gobierno no viene cumpliendo con esa parte de la reducción del gasto público de la manera como debería hacerlo. Y vemos que el ajuste ha sido lento, y lo lamentable de eso es que la economía también se va a demorar más tiempo en recuperarse. Tenemos una economía estancada. Es importante que se cumpla lo que se plantea en la proforma. ¿Y qué es lo que se dice? Austeridad por el lado de la nómina. Son alrededor de una reducción de casi 500 millones de dólares en la nómina del sector público. Reducción en compras del sector público, 200 millones de dólares adicionales. Focalización de subsidios, 700 millones de dólares. Todos esos ahorros son necesarios. Por otro lado, fuera del presupuesto, de la proforma presupuestaria, está también esta reforma tributaria que lo que busca es incrementar recaudaciones en 700 millones de dólares. También es necesario para poder seguir ayudándole a la caja fiscal. Lamentablemente, no se pudo proseguir con la eliminación de los subsidios, y en este momento tenemos que ver la opción de más impuestos para sustituir los subsidios. Hay que estar muy claros. No existe la alternativa de no pagar las cuentas. No podemos seguir viviendo el endeudamiento. Entonces, la decisión en este momento es cómo pagar las cuentas. Lo ideal hubiese sido no buscar nuevos impuestos, sino irnos por el lado de una reducción total de los subsidios de los combustibles, focalizando específicamente y vía transferencias de efectivo a través del bono de desarrollo humano a los más vulnerables. No se hizo. Ahora tenemos que buscar una medida, ya no los 1.500 millones de dólares de ahorro, sino apenas 700 millones. Los otros 700 millones no es que ya no hay que pagar. Igual hay que conseguirlos, pero la alternativa en este momento es vía más impuestos. Y por eso yo creo que también el tema responsable en este momento es analizar y discutir este proyecto tributario para corregir lo que debe ser corregido. Hay cosas buenas y hay cosas malas en ese proyecto. Entre las cosas buenas ya el ministro las mencionó, no las voy a repetir, pero las cosas malas hay que decirlas. Esta contribución especial para las empresas va a hacer que algunas empresas terminen pagando una contribución a pesar de no tener utilidades en los próximos años.
Eso es algo que debe corregirse. No se puede pagar una contribución si es que no hay una utilidad. Ahora, pero él habla de que esta contribución va en base a la facturación de esas empresas y que igual sigue siendo un grupo reducido de la población, ¿no? Claro, lo preocupante es que la contribución es en base a la facturación y facturación no es igual a utilidad, son cosas distintas. Entonces, eso es lo que debe ponerse una salvaguarda dentro de esa contribución y decir que si la empresa no tiene utilidades, no puede pagar una contribución sobre sus ventas cuando tiene pérdidas. Eso va a hacer que algunas empresas, en la situación difícil que estamos viviendo de una economía estancada, que tengan una situación aún más compleja. Pero eso lleva también a que haya una variable en esos montos que se pone como meta dentro de esta proforma del gobierno, porque si resulta que una empresa viene y argumenta lo que usted acaba de decir, ya ese monto que tienen previsto recaudar por este tipo de ingresos con lo que se está grabando ahí, ya reduciría. Lo mismo podría pasar con el hecho de la focalización de los subsidios. Hay una meta de menos de 700 millones de dólares, pero es un tema que todavía está en diálogo. Sí, estos temas tienen que ser evaluados. No es que la mayoría de empresas tienen pérdidas, existe un grupo de empresas y tenemos que cuidar ese grupo, que no son la mayoría, pero que existen, porque la situación actual es compleja. Las ventas han caído los precios, para poder vender tienen que hacer descuentos, y eso implica que algunas empresas tienen problemas para recuperar márgenes, tienen márgenes muy bajos o negativos. Entonces hay que cuidar esas empresas porque tenemos que cuidar la producción. Aquí tenemos dos objetivos que se contraponen. Por un lado, tenemos un objetivo de corregir la crisis fiscal, se debe hacer, pero por otro lado no hay que olvidar que tenemos un problema de competitividad, un problema productivo. Entonces tenemos que tratar de lograr corregir el problema fiscal afectando lo menos posible los problemas de competitividad. Y menciono otro tema también que debe ser corregido, el tratamiento a la inversión extranjera. Se está cambiando el tratamiento, la retención de impuesto a la renta para los dividendos a empresas en el exterior. Nuevamente, hacemos menos atractivo el invertir en el país. Entonces yo creo que son temas que al final del día no van a recaudar montos muy importantes, pero sí generan distorsiones que no son convenientes para el país, porque lo que tenemos que hacer es seguir incentivando la inversión. Esa visión de largo plazo de que más inversión es lo que finalmente nos va a generar más producción, más bienestar y más empleo para la población. Ahora, usted ha dicho esta ley es perfectible, hay cosas que se pueden modificar, lo idóneo es que pase por la Asamblea en este debate que se está realizando, pero ahí quería preguntar, al hablar sobre metas que están propuestas, ¿no? Con cifras en base a estas metas, y al momento de darse ciertos ajustes o ciertas variables, eso podría conllevar a que las cifras varíen también y que el gobierno no logre la recaudación que busca a través de todos estos componentes. Le da una tranquilidad haber escuchado que igual se cuenta con el apoyo de los organismos multilaterales de crédito, lo que llevaría a que haya una sostenibilidad y por otro lado, pues a que se reduzca esa posibilidad de tener que adquirir nueva deuda tal y como están las cosas planteadas. A mí lo que me da tranquilidad no es la garantía de financiamiento, porque hay que estar muy claros, y como lo dijo el ministro, el financiamiento lo que tiene que servir es para hacer los ajustes, para tomar las medidas que se deben tomar, por más que sean políticamente costosas, pero que hay que hacerlo. Eso es lo responsable con el país. Lo más irresponsable es seguir con una política de endeudamiento como empezó en 2014, para seguir gastando con dinero ajeno. Eso es lo que no puede continuar, porque al final del día esa opción de seguirse endeudando se acaba, y cuando se acaba el financiamiento empiezan problemas mucho mayores que debemos de evitar. Entonces, en este momento lo importante es seguir tomando correcciones por el lado fiscal, seguir corrigiendo el exceso de gasto, seguir con la austeridad, por eso yo aplaudo que haya la austeridad, y seguir reduciendo la dependencia al endeudamiento, algo que también se ve en la proforma presentada, una reducción en la necesidad de financiamiento de 2.000 millones de dólares, que ahora la necesidad es de 6.000, o algo más de 6.000 millones de dólares. Eso es positivo, eso debe continuar. Creo que el ritmo del ajuste todavía es lento, pero al menos es positivo que ya en la proforma del próximo año se esté contemplando reducir la necesidad de dependencia de financiamiento externo, austeridad en el gasto. Todas esas son medidas que deben seguirse profundizando. Tenemos que corregir el problema fiscal lo antes posible para que la economía vuelva a crecer. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, economista, aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias.